y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Queremos darles una muy cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y visitas, a aquellos que se unen a nosotros a través del canal de televisión, a través de la red de canales del Evangelio Eterno, aquellos que nos ven en vivo por su teléfono, donde quiera que estén, que nos ven a través de los medios de comunicación, las redes sociales, el internet, donde quiera que estén, que la bendición del Señor les acompañe. Antes de abrir el santo libro de Dios, les invito a que en forma reverente pidamos la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar juntos. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu grandioso nombre. Qué privilegio para nosotros, seres humanos mortales, pecadores, tener una audiencia directa con el soberano de todo el universo. Y es a través de Cristo, nuestro intercesor, que esta oración llega hasta tu trono de gracia. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea enviado no solamente a este lugar, a este recinto, pero sobre todo a nuestra alma, a nuestro corazón, para que nos dé entendimiento, para que nos enseñe, nos redarguya, nos enseñe el camino a seguir y de esa manera podamos estar dispuestos a poner por obra lo que tú nos muestras en tu palabra. Ahora que vamos a abrir ese santo libro, pedimos, Señor, que todo pensamiento esté cautivo a tu palabra, que todo sentimiento esté dedicado a escuchar tu voz y a poder entenderla y estar dispuestos a guardarla. Bendice a cada persona según las necesidades particulares de cada uno. Tú conoces los motivos de cada corazón. Tú sabes las cosas que nos hacen falta, no las que nosotros creemos que nos hacen falta, sino aquellas que tú sabes que necesitamos. Danos de acuerdo a tu infinita sabiduría, a tu grande misericordia y también de acuerdo a la medida de fe que hay en cada corazón para gloria de tu nombre. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el tema de hoy, como fue anunciado, es la pura verdad sobre el cielo. La pura verdad sobre el cielo. La mayoría de los cristianos creen, y no me incluyo, pero digo la mayoría del mundo cristiano cree que el cielo es el lugar donde van los que mueren en la fe de Cristo Jesús, que están en la presencia de Dios. La gente se imagina que el cielo es un lugar de luz, un lugar de alegría, pero no tienen una idea concreta de cómo es que están los que viven en el cielo. En el día de hoy vamos a ver la pura verdad sobre el cielo. ¿Es verdad que los muertos van al cielo? ¿Es verdad que el cielo es un lugar de solo luz y que están las almas de todos
los salvados? Y la respuesta a esto nos la va a dar la palabra de Dios. Pero me adelanto a decirles, no es así. No es cierto lo que la mayoría de la gente piensa. La pura verdad de lo que enseña la Biblia sobre el cielo es muy diferente a lo que hemos sido enseñados en el mundo religioso. Por cierto, hay muchas divergencias con respecto a si vamos o no a ir al cielo y cuándo es que vamos a ir. Una organización religiosa muy activa que visita los hogares casa por casa anunciando el reino de Dios, dice que todos los redimidos vamos a vivir aquí en la tierra. Y no tenemos esperanza de ir al cielo, porque solamente un grupo especial de redimidos, los 144,000, son los que tienen la esperanza celestial. Los demás es la esperanza en un mundo nuevo, en un nuevo orden de cosas. ¿Será eso cierto? Tampoco estoy de acuerdo con esa enseñanza. Les repito, no importa lo que yo crea, no importa lo que enseñe tu iglesia a la cual tú te criaste o a la cual tú vas. No importa lo que te hayan enseñado de niño, lo que importa es lo que dice el Santo Libro de Dios. Y aquí vamos a buscar la pura verdad sobre el cielo. Por cierto, parece haber una pequeña contradicción en las palabras del Señor Jesús. Dije parece, porque aprendimos nuestra primera noche que la palabra de Dios no se contradice. Pero el Señor Jesús, en su sermón magistral, que se conoce como el Sermón del Monte, tiene una sección que se titula Las Bienaventuranzas. Está en San Mateo en el capítulo 5. En mi Biblia lleva por título El Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Y digo que parece haber una pequeña contradicción, porque en la primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero luego, en la tercera bienaventuranza, el versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Por un lado dice: bienaventurados los mansos en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero luego dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. ¿Cuál de las dos va a ser la morada de los redimidos? ¿El reino de los cielos o la tierra renovada? ¿Dónde es que vamos a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Será en la tierra? ¿Qué va a pasar cuando el Señor Jesús venga? ¿A dónde estaremos con Él? Comencemos con la promesa que Él hizo antes de partir de esta tierra. San Juan, en el capítulo 14, San Juan capítulo 14, comenzando los primeros versículos. Al final del capítulo 13, Jesús les da la triste noticia
a sus discípulos, me voy. Y donde yo voy, ustedes no pueden venir conmigo. Los discípulos se pusieron muy tristes porque Jesús les dijo que se iban a separar y que no lo podían seguir. Eso está en el versículo 36 del capítulo 13. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿A dónde se iba Jesús? Algunos dicen, bueno, se iba a la cruz, se iba a la muerte. Y Jesús le dijo a Pedro: ahora no me vas a seguir, pero después sí, y hasta te van a crucificar como a mí. Realmente Jesús estaba hablando de su partida hacia el cielo, a regresar con su Padre. Vamos al capítulo 14 ahora, los primeros 3 versículos. Como Jesús los ve tan tristes, les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, versículo 3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A dónde se iba Jesús? A la casa de su Padre. Y él dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para vosotros. Y luego, dice él, regresaré, vendré otra vez. Esa es la promesa bendita, la promesa bienaventurada de nuestro Señor. Vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dando vuelta a la hoja, en el capítulo 17 está la hermosa oración intercesora de Cristo, su oración sacerdotal. Dice en el versículo 1: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Jesús le está diciendo a su Padre: devuélveme esa gloria que tuve a tu lado antes de la fundación del mundo. Jesús regresaba a su Padre. Desde antes de la fundación del mundo, él había vivido en el cielo con su Padre celestial. Pero dejó el cielo,
dejó la gloria, dejó su corona, dejó su sitial en el trono, dejó la adoración de los ángeles para hacerse hombre, para venir a vivir y a morir entre nosotros. Pero ahora le dice al Padre: Padre, llegó la hora, glorifícame tú al lado tuyo con esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Un poquito más adelante en esta misma oración, Él dice, versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Jesús dice: voy a ti, ya no voy a estar en el mundo, ya no los puedo guardar, guárdalos tú. Pero en esa misma oración, Él dice en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esta oración Jesús no solamente ora por sus discípulos, porque Él los va a dejar y se va a ir de vuelta con su Padre, y Él le pide que Él los guarde, que los proteja en el mundo donde han de quedar. Pero dice: no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. En esa oración estás incluido tú, estoy incluido yo. Él oró por nosotros, por los que habíamos de creer en Él por la palabra de los apóstoles. Y de verdad, por eso nosotros hemos creído en Él, por el testimonio que está escrito de Él, por los apóstoles. Pero mire ahora lo que Jesús le pide a su Padre. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En esta oración Jesús dice: quiero que todos aquellos que crean en mí, todos aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, con que me has amado y me has dado antes de la fundación del mundo. ¿Saben? Jesucristo era uno con el Padre desde toda la eternidad. En el capítulo 1 de San Juan, dice en el versículo 1, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Noten, en el principio, o sea, antes que todo comenzase, en el principio de todo, noten que dice era el Verbo. Ya el Verbo era, ya existía. Y el Verbo era con Dios. Estaba con Dios y el Verbo era Dios. Así que había un ser junto a Dios. Estaba con Dios, pero también era Dios. Dice el versículo 2. Este
era en el principio con Dios. Desde siempre existió con el Padre. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por Él, por el Verbo. ¿Quién es ese Verbo que estaba con Dios y que era Dios desde el principio? El versículo 14 dice, y aquel Verbo se hizo ¿qué? Carne. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que aquel Verbo que estaba con Dios y era Dios, se hizo carne y vivió entre nosotros. Jesucristo fue el que se hizo carne. Pero Él desde toda la eternidad existía con el Padre. Y ahora en la oración que Él le hace a su Padre, le dice, Padre, quiero volver contigo. Quiero estar contigo con aquella gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Pero también quiero que los que tú me has dado estén conmigo para que vean mi gloria, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que Jesús no solamente prometió que se iba, prometió, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiero que vean mi gloria. Quiero que estén donde yo estoy. Entonces, cuando Él venga, ¿va a venir a poner su reino aquí en la tierra? ¿O nos va a llevar con Él a donde está su Padre? ¿Cuál es la respuesta? Según lo que hemos leído. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando haya preparado lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiere decir que en la venida del Señor Jesús, Él nos viene a buscar para llevarnos. ¿Y dónde está la casa de Dios? ¿Dónde está? En el cielo. ¿En cuál cielo? ¿Cuántos cielos hay? Ok, ese es otro asunto muy interesante, ¿verdad? La Biblia nos dice que donde Jesús nos va a llevar, a donde está su Padre, es el tercer cielo. Vamos a leerlo. En 2 de Corintios, capítulo 12, Pablo relata la experiencia que él tuvo al recibir visiones y revelaciones de parte de Dios. Eso lo vimos el primer día, como los profetas y los apóstoles tuvieron el privilegio de recibir sueños, visiones y revelaciones de parte de Dios. Dice en el versículo 1 del capítulo 12, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Y qué fue lo que él vio? ¿Y cuáles fueron las revelaciones que Dios le reveló? Versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Quién era ese hombre?
Él está hablando de las revelaciones que él tuvo. Y él dice, si fue en el cuerpo o fue fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, pero fui arrebatado al tercer cielo. En el cuerpo quiere decir que la visión, lo que Dios le mostró fue tan real que él no sabe si fue que Dios lo recogió de este mundo y se lo llevó en cuerpo y alma al cielo, y él anduvo viendo todo lo que él vio, porque para él fue tan real que él dice, no sé si fue en el cuerpo o si fue en visión. Solo Dios lo sabe. Para mí fue tan real porque para mí yo fui arrebatado. Si en visión o en cuerpo, la cosa que fui arrebatado al tercer cielo. Y luego sigue diciendo el versículo 4, el 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No solamente él vio, pero también él oyó, y oyó palabras inefables que no se pueden expresar. ¿Y por dónde anduvo él? En el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Ahora estamos viendo la verdad sobre el cielo y estamos viendo que el tercer cielo es donde está el paraíso de Dios. Bueno, vamos a ver qué hay en el tercer cielo. ¿Dónde es que queda el paraíso? Si vamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, dice en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Oigan, el tercer cielo, que es donde está el paraíso, es tan real que hay un árbol que se llama el árbol de la vida y que se puede comer de su fruto. Y la promesa del Señor es, al que venciere, yo le daré, fíjense cómo dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ustedes se acuerdan que cuando Dios creó este mundo, formó un huerto, plantó un huerto con esmero, precioso. Y en ese huerto colocó a Adán y a Eva. Se le llama a ese huerto el jardín del Edén, pero también se le llama el paraíso. Pero resulta que ahora Pablo dice que el paraíso está en el tercer cielo. No voy a entrar a explicar en esta noche cómo es que ese paraíso que estuvo una vez en esta tierra está ahora en el cielo. No es mi tema de explicar del paraíso, pero estamos hablando de la verdad, la pura verdad sobre el cielo. Y el cielo es un lugar real. El tercer cielo es la morada de Dios, donde está el paraíso. Y en el paraíso está el árbol de la vida. Y el árbol de la vida da 12 frutos. ¿Cómo así? Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a un lado y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. En el paraíso está el árbol de la vida, pero el árbol de la vida crece a ambas márgenes del río de la vida. Y el río de la vida brota delante del trono de Dios. Fíjense el versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Así que hay una vertiente de agua cristalina, diáfana, transparente. Y se le llama a esa vertiente que forma un río, el río de la vida. Pero dice que a ambas márgenes del río crece el árbol de la vida. Pero ya vimos que el árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Entonces el trono de Dios está en el paraíso. Por cierto, este es otro tema muy interesante que no tengo tiempo de explicarlo en esta noche. El paraíso, ese jardín precioso, con todo tipo de árboles frutales, con ríos, con vertientes. Es un parque pero extraordinario, hermoso, un jardín. Es la plaza central de la Nueva Jerusalén. Hay una ciudad aquí en Estados Unidos que es la ciudad más populosa de esta nación. Se llama Nueva York. Y Nueva York no es ni la ciudad más bonita ni la más hermosa donde vivir. Aunque los que viven allá pues les gusta. Sin embargo, hay una cosa bonita que tiene Nueva York. Tiene un inmenso parque en el corazón de la ciudad de Nueva York. Se llama el Parque Central. Y ese parque tiene cuadras y cuadras de largo. Es todo un parque, le pasa un río por el medio. Hay árboles, hay césped. Es realmente precioso. Hay senderos donde la gente sale a correr y a caminar y está en medio de la ciudad. Es como el pulmón de Nueva York, porque son kilómetros de parque, pero todo cubierto de árboles. Y los árboles son los que producen oxígeno. Por eso se le llama el pulmón de Nueva York, porque allí se purifica el aire de tanta contaminación por tanto carro que hay en Nueva York. Aquí dice que en medio de la ciudad, versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Les decía que hay algo interesante, porque la ciudad de Dios no tiene santuario. Eso lo pueden leer en el versículo 22 del capítulo 21. No vi en ella templo,
porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que la ciudad no tiene templo. Sin embargo, el mismo libro de Apocalipsis nos dice que hay un templo en el cielo. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis 15. Dice el versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto el templo en el cielo. Fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Así que hay un templo en el cielo. ¿Dónde está el templo? Porque en la ciudad, dice Juan, no vi en ella templo. ¿Cómo está eso? Nuevamente, Apocalipsis capítulo 11. Dice el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Así que en el cielo hay un templo, y dentro del templo hay un lugar que se llama el lugar santísimo, donde está el arca del testimonio o el arca del pacto. ¿Y qué tiene el arca del pacto dentro? La santa ley de Dios. ¿Hay un templo o no hay un templo en el cielo? Sí, la Biblia dice, y fue abierto en el cielo el templo de Dios, y el arca de su pacto se veía en el templo. Así que el cielo es un lugar real, donde hay una ciudad, y esa ciudad se llama la Nueva Jerusalén. Esa ciudad tiene calles. Hay un río que atraviesa, sale del centro de donde está el trono de Dios, el río de agua de vida. Tiene un árbol que se llama el árbol de la vida, que produce 12 frutos, cada mes un fruto distinto. Y hay un templo real en el cielo donde está el arca del pacto, pero no está en la ciudad. ¿Dónde está? La Biblia nos dice que está en el monte de Sión. ¿Y dónde queda el monte de Sión? La ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, está rodeada por 7 montes.
Pero el monte que está a los lados del norte se llama el monte de Sión. Vamos a leer sobre esto. Primero ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 21, nos dice cómo se llama esta ciudad. Dice el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Así que la ciudad tiene 12 puertas, tiene un muro grande, pero la ciudad se llama la gran ciudad santa de Jerusalén. ¿Cómo se llama? La gran ciudad santa de Jerusalén. Ahora, esta no es la Jerusalén del país de Israel. Esta es la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así que esa ciudad se llama Jerusalén, pero es Jerusalén la nueva Jerusalén, no la vieja Jerusalén. Juan vio la ciudad. Y repito, estoy resumiendo lo que hemos visto. La ciudad tenía 12 puertas y un muro grande alrededor de ella. Las calles de la ciudad eran de oro. Allí mismo, Apocalipsis capítulo 21. Dice el versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Así que las calles de la ciudad son de oro, y la calle principal también es de oro. En medio de la ciudad está el paraíso. De en medio del paraíso nace el río de la vida, que nace delante del trono de Dios. Así que el trono de Dios está en el mismo centro de la ciudad, en medio del paraíso. Les decía hace un momento que eso del trono es muy interesante, porque según la Biblia, el trono de Dios tiene ruedas. Vean qué interesante eso. El trono de Dios tiene ruedas. Vamos a leerlo, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Dice el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono
llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río, versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es la escena del juicio. Pero hay un trono y el juez se sienta en el trono, pero el trono tiene ruedas. Díganme, ¿para qué sirven las ruedas? ¿Para qué? ¿Para qué se usan las ruedas? Para transportar, para mover. El trono de Dios no es estático. El trono de Dios es movible. Se mueve, tiene ruedas. Esto es diferente. A veces nosotros nos imaginamos a Dios sentado continuamente en su trono. Pero el trono se mueve de un lugar para otro. Repito, no es el tema de esta noche, pero podríamos leer cómo las ruedas transportan al trono de un lugar a otro. Es más, la Biblia dice que cuando el trono se mueve, las ruedas van dando vuelta, pero son ruedas vivas, son como de fuego, por lo mucho que brillan, pero son ángeles que mueven el trono. Y el trono es llevado de un lugar a otro. Hace un momento vimos que el trono está en medio del paraíso, en el parque central de la ciudad. Pero también decía que en la ciudad no hay templo. Pero ya vimos que de el trono de Dios en el cielo, que está en el templo de Dios, salieron los 7 ángeles. Así que el trono puede estar en el templo, o el trono puede estar en el parque, puede estar en el paraíso. ¿Dónde está el templo? Les decía que está sobre el monte de Sión. Y el monte de Sión es un monte que está al norte de la ciudad, no dentro de la ciudad. ¿Recuerdan que les dije que la ciudad está rodeada de montes? Dice el Salmo 125. Los que confían en Jehová. Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. No dice que el trono no se mueve, lo que no se mueve es el monte. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Así que Jerusalén está rodeada ¿de qué? De montes. Pero el monte de Sión, del cual está hablando aquí, se encuentra a los lados del norte. Vamos a leerlo también. Está en el Salmo 48. Salmo 48. Dice: grande es Jehová y digno de ser temido, en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey.
Así que el monte de Sión está a los lados del norte, en la ciudad del gran rey. Así que hay una ciudad real con muros, con puertas, con calles de oro. Las puertas son inmensas perlas. En medio de la ciudad hay un parque precioso que se llama el Paraíso, de donde fluye el río de la vida, y el árbol de la vida está o crece a ambas márgenes del río. ¿Cuántos árboles son? Si ustedes notaron, leímos que dice que crece a ambas márgenes del río. Entonces, para que esté a un lado del río y para que esté al otro lado del río, ¿cuántos árboles son? ¿Es uno o son dos? Bueno, la Biblia nos dice que crece el árbol de la vida a ambas márgenes del río de la vida. Eso ya lo leímos. Está en Apocalipsis 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Si ustedes notan, está a ambos lados el árbol de la vida. Pero habla de el árbol, no de los árboles de la vida. El árbol de la vida. La Biblia no nos explica más. Solamente nos dice que el árbol está a ambos lados y que el río de la vida pasa al medio, y a un lado está el árbol de la vida y al otro lado también está el árbol de la vida. En su primera visión, y para los que no saben quién es Elena de White, era una joven a quien Dios le dio sueños y le dio visiones, así como los profetas de la Biblia. Y en la primera visión que ella tuvo, no les voy a contar su visión, ella explica eso de cómo es que el árbol de la vida está a ambos lados del río de la vida. Aquí tengo el librito que se llama Primeros Escritos. Y en ese librito, Primeros Escritos, está el capítulo que se titula Mi primera visión. No voy a leer todo, sino solo un pedacito donde habla del árbol de la vida. Dice: el monte de Sión estaba ahora delante de nosotros. Ella está describiendo, al igual que el apóstol Pablo, que dice: conozco a un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo, fue arrebatado al paraíso. También esta humilde sierva de Dios fue arrebatada al paraíso y visitó la ciudad de Dios en visión. Ella no dice, no sé si fue en cuerpo, fuera del cuerpo. ¿Por qué? Porque en su primera visión ella estaba rodeada por personas que estaban orando. Y cuando ella le tocó en turno orar, comenzó su oración y de pronto perdió noción de las cosas que le rodeaban. Entró en éxtasis, en visión, pero nunca salió del cuarto. Las demás hermanas al principio se asustaron porque ella estaba viendo hacia arriba y no notaba lo que estaba sucediendo a su alrededor. Pero luego las hermanas se dieron cuenta que estaba en visión. Pero ella nunca salió del cuarto, así que no se fue al cielo en cuerpo, fue en visión. Pero Pablo, cuando él tuvo sus visiones, estaba solo, no había nadie con él. Estaba en el desierto en Arabia. Y él dice, conozco un hombre que hace 14 años atrás
fue arrebatado al tercer cielo. Él no sabe si lo llevaron literalmente, Dios lo recogió y lo llevó hasta el cielo, o si fue en visión. Posiblemente fue en visión, pero él dice, no sé, fue tan real para mí que era como que yo estuviera allá. Pues Elena describe de igual manera como que ella está visitando el lugar y dice, ella no va sola, en la visión que ella tiene va acompañada de los redimidos. Es muy bonito. Dice, comenzamos entonces a visitar las espléndidas afueras de la ciudad. Y comienza a describir todo lo que vio fuera de la ciudad. El monte de Sión, al norte de la ciudad, estaba ahora delante de nosotros. Y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros 7 montes donde crecían rosas y lirios. Toda clase de árboles hermosos hermoseaban los alrededores del templo. El boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado, la higuera, doblegada bajo el peso de sus maduros higos, todos embellecían aquel paraje. Entramos, página 17, entramos dentro de la ciudad. Y en el medio de la ciudad, en el paraíso de Dios, vimos el árbol de la vida y el trono de Dios, del cual fluía un río de agua pura. Y en cada lado del río estaba el árbol de la vida. En una margen había un tronco grande del árbol y en la otra margen otro tronco. Al principio pensé que había 2 árboles, pero al volver a mirar, vi que los 2 troncos se unían en la parte superior, formando un solo árbol. Así era como el árbol de la vida se encontraba en ambas márgenes del río de la vida, pero era un solo árbol. El árbol se unía en la parte superior formando un solo árbol. Sus ramas se inclinaban hacia donde nosotros estábamos y el fruto era espléndido. Parecía como de color oro mezclado con plata. Nunca hemos visto algo así aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque quiero que ustedes entiendan que el cielo es un lugar real. No es un lugar así donde la gente flota en el aire, son espíritus transparentes, que están todos montados en una nubecita como lo pintan los pintores, tocando un arpa y sentados arriba de una nube. El cielo es un lugar real. Es la morada de Dios. Hay una ciudad. Hay un río. Hay calles. Hay árboles. Todo tipo de árbol. Hay montes que rodean la ciudad. Y al norte está el monte de Sión y sobre el monte de Sión está el templo del Rey del universo, la morada del Altísimo. Por eso Juan dice, no vi dentro de la ciudad templo, porque el templo no está dentro de la ciudad, está en la parte de afuera de la ciudad, fuera del muro de la ciudad, al lado del norte de la ciudad está el monte de Sión y sobre él el templo del Todopoderoso. Ahora, en su lección que van a recibir esta noche, van a encontrar de los otros cielos. No voy a hablar de eso ahora. Hay un primer cielo, que es la atmósfera, lo que nosotros decimos
Qué bonito que está el cielo, tan azul. Yo vivo en Perris y las semanas anteriores había un gran incendio allá. Todo se estaba quemando y el cielo estaba pero gris, cubierto de ceniza, cubierto de humo. Pero ahora ya se disipó y esta mañana estaba yo tempranito, a las 7 de la mañana, regando mis arbolitos y miré el cielo y estaba precioso, azul, hermoso. Ese primer cielo le llamamos nosotros expansión o atmósfera. Lo que está más allá de la atmósfera. Y por cierto, ¿por qué se ve azul? ¿Por qué? Por el oxígeno. Cuando usted sale fuera de la atmósfera de la Tierra, bueno, ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero los astronautas, cuando se elevaron y salieron, miran a la Tierra desde lejos y por eso le pusieron el planeta azul, porque se ve azul desde la distancia en lo que nosotros le llamamos la estratosfera. Atmosfera es lo que rodea esta Tierra, atmósfera. Y estratosfera es lo que está más allá de la atmósfera. Ese es el segundo cielo. También se le llama el espacio sideral o se le llama el cielo estelar, donde están los astros, donde están los planetas, donde están las estrellas, donde están las galaxias. Ese es el segundo cielo. El primer cielo es la atmósfera que rodea esta tierra. El segundo cielo es el cielo estelar y el tercer cielo es la morada de Dios. Por cierto, ¿saben ustedes que para llegar al tercer cielo, el camino que lleva al tercer cielo, y ya no tengo tiempo en esta noche de leerles todo eso, pero hay un túnel en medio de la constelación de Orión. La misma autora en el mismo librito, Primeros Escritos, Elena de White, también en una de sus primeras visiones, escribió esto en la página 41. En medio de la constelación de Orión hay un espacio abierto por donde salió la voz de Dios conmoviendo el cielo y la tierra. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. Por ahí va a bajar. En otra visión que ella tuvo, vio que al dirigirnos al cielo para ir con el Señor, vamos a irnos por en medio de la constelación de Orión, por ese espacio abierto que conecta al tercer cielo. Elena de White escribió esto en el año 1848, hace 150 años atrás. Les tomó 100 años más de 100 años a los astrónomos comprobar la certeza de lo que ella escribió. En el año 1950, en un observatorio astronómico que está aquí en el estado de California. En aquella época, en 1950, hace 70 años atrás, ese observatorio astronómico era el más grande en el mundo. Hoy en día hay otros que son mucho más poderosos. El telescopio está sobre el Monte Palomar. El Monte Palomar queda camino a San Diego por la carretera 15
hacia el sur, allí se desvía y está el Monte Palomar, el observatorio astronómico. En el año 1950, los astrónomos de la NASA, estudiando la constelación de Orión desde el telescopio gigantesco en el Monte Palomar, descubrieron que hay un agujero negro en medio de la constelación de Orión. Es como un túnel, como un espacio abierto, tal cual como lo vio Helena de White en el año 1848. En aquella época no había ni telescopios gigantescos para ver, pero ella lo vio en visión. Hoy en día los astrónomos pueden constatar eso. Ese hueco se llama the black hole, el agujero negro. Y por más que le meten ahora, hoy en día, telescopios tremendamente potentes, no hay más que un espacio abierto, un hueco, un agujero en el cielo. No hay nada. No hay estrellas, no hay soles, no hay planetas, no hay galaxias, simplemente un agujero negro en medio de Orión. Ese es el camino que va al tercer cielo. Helena de White vio que cuando subamos con Jesús al cielo, vamos a entrar por ese espacio abierto en medio de la constelación de Orión. Bueno, siguiendo un poquito más adelante, sobre la pura verdad sobre el cielo. Cuando Jesús venga, Él nos va a llevar con Él, como ya vimos. Y nos va a llevar para estar con Él en el cielo. Y ahora viene lo interesante. 1000 años. 1000 años. Ahora lo vamos a leer. Y ahora se explica la pequeña aparente contradicción que vimos al principio en nuestro primer versículo. ¿Se acuerdan que leímos que Jesús decía, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? Pero luego decía, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No hay ninguna contradicción. Estaremos en el reino de los cielos con Jesús, pero también heredaremos la tierra. 1000 años vamos a pasar en el cielo, pero al final de esos 1000 años, la nueva Jerusalén va a descender, tal como lo leímos aquí en primeros escritos, en la primera visión, pero también está en la Biblia eso. Al final de los 1000 años desciende la nueva Jerusalén del cielo por en medio de la constelación de Orión y baja la ciudad y se asienta sobre esta tierra. Y los redimidos, entonces vamos a vivir en esta tierra el resto de la eternidad. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 21. Dice el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y vi yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Así que Juan vio un
un cielo nuevo, una nueva atmósfera, no contaminada, sino limpia, pura, y una tierra nueva. Y la nueva Jerusalén descendía del cielo de Dios a esta tierra, y dice, y Dios morará con ellos y estará con los hombres aquí en esta tierra por toda la eternidad. Pero antes de eso están los 1000 años en el cielo. En otras palabras, vamos a tener 1000 años de luna de miel con el Señor en el cielo. Porque Él nos va a venir a buscar, va a venir a buscar a su esposa y nos va a llevar a pasear por 1000 años en el cielo. Y al final de esos 1000 años, entonces, regresaremos a esta tierra y aquí viviremos por toda la eternidad. Eso lo enseña claramente la palabra de Dios. Vamos a ver qué va a suceder primero cuando Cristo regrese en su segunda venida. Sabemos que está muy cerca ese evento porque todas las señales se están cumpliendo. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice el versículo 15 en adelante. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que durmieron son los muertos. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Noten, los muertos en Cristo van a resucitar en la segunda venida del Señor. Y luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos, en las nubes, a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. De ahí en adelante nunca más nos vamos a separar. Primero vamos a ser arrebatados en las nubes. A esto se le llama en la Biblia el arrebatamiento. Seremos arrebatados. Seremos llevados con el Señor en las nubes, a darle la bienvenida, a recibir al Señor en el aire. Y Él nos va a llevar a la casa de su Padre, al tercer cielo, a la ciudad eterna de Dios, la nueva Jerusalén. Allá estaremos con el Señor 1000 años. Vamos a leerlo ahora. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Noten que dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice ahora en el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Si la Biblia nos habla de la primera resurrección, es que tiene que haber una ¿qué? Una segunda, obviamente. Si no, no diría primera resurrección, diría simplemente bienaventurado el que resucita. Pero dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Va a haber dos grandes resurrecciones. Déjenme explicar esto antes que sigamos leyendo.
Volvemos ahora en un momentito a este versículo, pero vamos a San Juan primero, en el capítulo 5, para explicarles esto de la resurrección. San Juan capítulo 5, dice el versículo 28. Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuántos? Todos los muertos, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. Así que ¿cuántas resurrecciones hay? Una es resurrección de vida y la otra es resurrección ¿de qué? De condenación. Así que hay dos grandes resurrecciones y todos los muertos van a resucitar. Todos. Unos a resurrección de vida y los otros a resurrección de condenación. La primera resurrección es para vida. La segunda resurrección es para condenación. La primera resurrección sucede en la segunda venida de Cristo y resucitan los muertos en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos arrebatados con ellos en las nubes para irnos con el Señor en el aire y así estar con el Señor. Volvamos ahora a Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad, no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Ahí está. Los que tengan parte en la primera resurrección, dice que no van a ser afectados por la segunda muerte. Hay dos resurrecciones, pero también hay dos muertes. Tú dices, pero ¿cómo dos muertes? Hay dos muertes. Ahí mismo en Apocalipsis 20. Anoche leíamos de esto. Dice Apocalipsis 20, versículo 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que la segunda muerte es el lago de fuego. ¿Y quiénes son lanzados allí? Los que resucitan en la segunda resurrección, que es para condenación. Los que resucitan en la primera resurrección, que es para vida eterna,
son arrebatados cuando Jesús viene en las nubes y nos vamos con Él por 1000 años al cielo para vivir y reinar con Cristo 1000 años. Volviendo ahora a Apocalipsis capítulo 20. ¿Qué vamos a hacer en el cielo por 1000 años? Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados. A ver si me pones la segunda parte del versículo. No, del versículo 4, no el 5. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Todo eso está en el versículo 4, nomás que está la letra muy grande, nomás está saliendo por pedacito. Si lo pones entero, lo podemos ver enterito. Es bien importante que entendamos qué vamos a hacer en el cielo por 1000 años. ¿Ok? Dice, vi tronos y se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así termina el versículo 4. ¿Qué vamos a hacer en el cielo por 1000 años? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a juzgar. ¿A quiénes? ¿A quiénes vamos a juzgar? A los que se pierden, a los impíos. Y usted dice, ¿nosotros vamos a juzgar? Bueno, los que tengan parte en la primera resurrección, vamos a vivir con Cristo y vamos a juzgar a los que se pierdan. ¿Sabían ustedes que los santos van a juzgar al mundo? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Pero miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6 y versículo 2. 1 Corintios 6, 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar aún a quiénes? A los ángeles. Fíjense, los santos, dice el versículo 2, los santos hemos de juzgar al mundo. Y aún vamos a juzgar a los ángeles que cayeron. Así que por 1000 años los santos, los que resuciten en la primera resurrección y los que seamos arrebatados al cielo estando vivos cuando el Señor venga, vamos a vivir, vamos a reinar con Cristo y vamos a juzgar por 1000 años. Usted dice, 1000 años, eso es mucho tiempo. Comparado con la eternidad, no es nada. Porque la eternidad, imagínense, 1000 años nos va a parecer como una gotita en medio del océano. La eternidad. Los 1000 años van a ser así. ¿Pero por qué vamos a dedicar 1000 años para juzgar? Bueno, porque Dios va a permitir que los redimidos, las naciones que sean salvas, todos los salvos, podamos participar en el juicio y pasar sentencia contra los que se pierdan. Nosotros vamos a decidir cuál va a ser su sentencia. Y va a haber muchas sorpresas. Imagínense que un día usted está caminando por las calles de oro de la Nueva Jerusalén y de pronto mira para allá y dice, no,
Tengo que mirar otra vez. No puede ser. ¿Quién es ese que viene ahí? ¿Cómo? ¿Cómo va a estar este aquí en el cielo? Imagínense qué sorpresa. Ese hombre depravado. ¿Se acuerdan la historia hipotética que contamos anoche, verdad? Ese hombre que hizo tanto daño. ¿Cómo él puede estar en el cielo? Ese hombre que guió por el mal camino a mi hijo, que lo llevó a la perdición, a los vicios, a las drogas, ese está en el cielo. No, aquí pasó algo raro, Dios se equivocó, este no puede estar aquí. Mi hijo se perdió y él va a estar salvo y él fue el que lo llevó al mal camino. Pero cuando vayamos a los registros del cielo, sí, vamos a ver toda la vida de cada uno de los seres humanos. Y vamos a ver, cuando busquemos el nombre de ese hombre, que efectivamente cometió muchas cosas, pero aceptó el perdón que Dios ofrece a todo pecador que quiera ser salvo. Y vamos a encontrar al lado de su nombre, perdonado, lavado, limpiado por la sangre de Cristo. Pero por otro lado vamos a ver que aquel que se perdió, Dios le dio muchas oportunidades para la salvación, muchas oportunidades. Vez tras vez Dios lo llamó, pero no quiso. Cada vez que Dios le enviaba a alguien para hablarle de Dios, no quería escuchar. Cada vez que se lo llamaba al arrepentimiento, no quería oír. Y desaprovechó todas las oportunidades. Y vamos a decir, verdaderamente Dios es justo. Nadie se perdió porque Dios quiso que se perdiera. Dios agotó todos los medios para la salvación de esa alma. Y si se perdió fue porque no quiso aceptar el perdón, no quiso recibir la salvación que Dios gratuitamente le ofreció. Pero todo aquel que acepte el sacrificio de Cristo de corazón, se arrepienta y permita que Dios lo cambie. Porque es la única manera, yo tengo que permitir, como vimos anoche. Dios no perdona a nadie que Él también no transforma, que Él no cambia. El Espíritu Santo hace ese milagro en nosotros, de darnos una nueva vida. Y solamente entrarán al reino de los cielos los que quieran hacer la voluntad de Dios. Los que quieran vivir santamente en un mundo de paz, de felicidad y de obediencia a la ley de Dios. No va a haber desobedientes, ni en el cielo ni en la tierra nueva. La otro tipo de sorpresa es que va a haber gente que nosotros pensábamos que esos seguros iban a estar en el cielo y no los vamos a encontrar allá. Así que va a haber dos tipos de sorpresas. Unos que decimos, este no puede ser que esté aquí y va a estar allá. Pero otros que nosotros estábamos seguros, si alguien va al cielo va a ser esa persona. Y resulta que no lo vamos a encontrar y vamos a decir, ¿no será que Dios se equivocó? ¿No será que a Dios se le pasó por alto y se olvidó de esta persona? Ese hermanito tan bueno, tan consagrado, que estaba siempre dando la bienvenida allá en la iglesia. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cómo es que usted no está aquí? Y cuando vayamos a ver el registro, vamos a ver que no era ni tan bonito ni tan consagrado. Porque una cosa es lo que nosotros vemos y otra cosa es lo que somos por dentro. Y vamos a descubrir lo que la gente no sabía. Los motivos, las intenciones del corazón. Y vamos a decir, verdaderamente Dios no se equivoca. Por eso vamos a ser juzgados por nuestras obras, como vimos anoche. No porque las obras nos salvan o nos pierdan. Aquí todos somos pecadores. Pero Dios mira la intención del corazón y Él ve si verdaderamente
nos arrepentimos, si le amamos de todo corazón y si le permitimos que Él nos cambie, que Él nos transforme, que Él nos dé un nuevo corazón y una nueva vida. 1000 años haciendo el juicio. Y usted dice, 1000 años. Bueno, pues ¿saben cuánta gente se van a perder? La Biblia dice que van a ser millones de millones. Como la arena del mar van a ser los malos. Imagínense toda la gente que ha vivido desde Adán, o desde Caín, o desde Abel, desde el principio del mundo hasta la venida de Cristo. 4000 años de historia. Y luego 2000 años desde Cristo para aquí. 6000 años de historia. Toda la gente que ha vivido, que se pierdan, nosotros tendremos la oportunidad de pasar sentencia sobre cada uno de ellos, de juzgar por 1000 años. Ahora, al final de los 1000 años sucede la segunda resurrección. Vamos de vuelta a Apocalipsis. Apocalipsis 20. Ahora sí, no sé si pueden poner el versículo 4 enterito, no partido en pedazos. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros muertos, ¿quiénes son los otros muertos? No los que tuvieron parte en la primera resurrección, sino los otros, los impíos. Estos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y entonces sigue explicando. Esta es la primera resurrección, la que va a explicar ahora. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Mañana tenemos un tema sumamente interesante. La pura verdad sobre la muerte. ¿Y qué pasa con la segunda muerte? Al final de los 1000 años, los muertos impíos, los que se perdieron, los que se condenaron, van a resucitar y van a ser juzgados y se va a ejecutar juicio sobre ellos y van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Cuánto tiempo se van a estar quemando? ¿Dónde es el infierno? ¿Dónde se van a quemar? ¿Dónde queda el infierno? Algunos dicen que está en las profundidades de la tierra. Otros dicen quizás en algún lugar por allá, por el espacio. Mañana vamos a ver todo eso. La pura verdad sobre la muerte y sobre dónde van los muertos. En esa noche hemos aprendido la verdad sobre el cielo. En su lección van a encontrar un diagrama de los 1000 años. Lo van a repasar. Las cosas que van a suceder al principio de los 1000 años, o sea, en la segunda venida de Cristo. Las cosas que van a suceder durante los 1000 años y finalmente las cosas que van a suceder al final de los 1000 años. Todo eso está en su lección. Te pregunto, ¿te ha quedado claro la verdad sobre el cielo? ¿Sí o no? ¿Hay alguna pregunta que ustedes tengan? Algo que no he clarificado en lo que hemos estudiado en esta noche. ¿Todo está claro? ¿Seguro? ¿O
¿O será que soy tan mal maestro que no entendieron nada y mejor no preguntan? ¿Ok? En su lección, sí, hermanita, al final de los 1000 años. Por eso vamos a estar en el cielo por 1000 años. Aquí en su lección, el repaso de la lección completa dice: aparecen en realidad 24 cosas que van a suceder. De esas 24, 6 son cuando Cristo viene. Otras 4 durante el milenio en el cielo, y el resto de las cosas al final de los 1000 años. Y le leo, cada uno de estos trae un versículo para comprobarlo. ¿Qué sucede al final de los 1000 años? Número 1, resucitan los otros muertos, los impíos, los que no resucitaron en la primera resurrección. Es decir, sucede la segunda resurrección, que es para condenación. Número 2, Satanás queda suelto de su prisión porque ahora tiene a quien engañar. Los malos que han resucitado serán engañados por el diablo. Eso es al final del milenio. Eso no lo vimos en esta noche. Al principio de Apocalipsis 20 decía que cuando Jesús regresa al comienzo del milenio, el diablo va a ser atado por 1000 años y va a quedar atado durante esos 1000 años y no va a tener a quien engañar. Al final de los 1000 años va a ser desatado. Punto número 3. Desciende la nueva Jerusalén al final de los 1000 años. Jesús desciende con todos sus santos. Es muy interesante porque al final del milenio Jesús se adelanta. Los santos estamos suspendidos en el aire y Jesús se adelanta. Baja a esta tierra que ha estado desolada y vacía por 1000 años. Sus pies se asientan sobre el monte de las Olivas en la antigua Jerusalén. El monte de las Olivas se parte. Fíjense, Jesús pone sus pies en el mismo lugar que Él tocó por última vez este planeta, porque Él ascendió del monte de las Olivas. Va a bajar otra vez en su tercera venida. Espero que no los esté confundiendo. Dije tercera venida. Primera venida, cuando vino a nacer en Belén. Segunda venida, cuando venga en gloria acompañado de sus ángeles para llevarnos con Él al cielo por 1000 años. Tercera venida, al final de los 1000 años, Jesús ahora desciende con todos los redimidos y los ángeles a esta tierra. Se adelanta, posa sus pies sobre el monte de los Olivos, que está enfrente a Jerusalén, y el monte de los Olivos se parte en dos, haciendo un inmenso valle, y allí en ese valle desciende la nueva Jerusalén. Entonces los redimidos entramos con Jesús en la ciudad. Se cierran las puertas y el diablo y sus ángeles, junto con todos los impíos, tratan de tomar la ciudad, porque el diablo los engaña y les hace creer que Él es el príncipe que tiene derecho a reinar en esa ciudad. Les hace creer lo mismo que Él hace justo antes de la venida de Cristo, que Él es el Cristo. Fíjense que cuando Él venga, el diablo va a aparecer antes de la venida de Cristo y se va a hacer pasar como si fuera Cristo. Y la gente va a creer que Él es Cristo. Cuando los impíos resucitan, siguen en la misma línea de pensamiento. Cuando descendieron, van a seguir creyendo que Satanás es el mismo Cristo y Él les va a decir: yo soy el que tengo derecho a esa ciudad, me ha sido usurpada, y los va a engañar. Lo podemos leer y con eso vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 20. Dice el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan,
Satanás quedará suelto de su prisión. ¿Por qué? Porque ahora tiene a quien engañar. Los impíos han resucitado y ahora el diablo tiene a quien engañar. Dice, y saldrá a engañar, versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Cuántos son los malos? Como la arena del mar. No se pueden contar. Y el diablo los engaña y los reúne para la batalla. Van a tratar de tomar por la fuerza la Nueva Jerusalén. Dice, reúne a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Eso está tomado de Ezequiel 38 y 39. Gog y Magog representan los enemigos de Dios que van a rodear la Nueva Jerusalén para tomarla. Pero miren lo que sucede, versículo 9. Y una vez que están rodeando la ciudad, suben sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso vamos a ver, el castigo final de los impíos el día de mañana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro, hermanita? Muy bien. Esta es su oportunidad de preguntar. ¿Algo más? La hermanita quiere seguir preguntando. Está bueno. Adelante, hermana María. Muy bien. Fíjense que acabamos de leer que los impíos están rodeando la ciudad y de Dios desciende fuego del cielo y los consume. ¿Qué es el lago de fuego? Esta tierra se va a transformar en un inmenso lago de fuego. Todos los impíos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Podemos leerlo en Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Fundirse quiere decir se va a derretir. Todo lo que hay en la tierra se va a transformar en un gigantesco lago de fuego y azufre. Ese es el lago de fuego. Pero no solamente se van a quemar los impíos, se va a quemar el diablo y sus ángeles, pero el mismo fuego que destruye a los impíos purifica también la tierra. Y el versículo que sigue, el 13, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así que después de que el fuego haya destruido a todos los impíos, el diablo y sus ángeles y todos los rebeldes contra Dios, Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia. Me estoy adelantando un poquito al tema de mañana, sobre la muerte y sobre el castigo final de los impíos. ¿Por qué dice la Biblia que serán echados al lago de fuego? Y según lo que leímos hace un momento, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Entonces, ¿se van a seguir quemando eternamente? No, la Biblia dice que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuánto tiempo va a durar el fuego del lago de fuego? ¿Cuánto tiempo va a durar el fuego del infierno? Si Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que vamos a ver mañana por la noche. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Se hará un gran valle. No. La ciudad se va a sentar sobre ese gran valle. Eso está en Zacarías capítulo 14. En su lección van a tener todos los versículos. Zacarías 14. Va a durar algún tiempo. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 20 y versículo 6. Apocalipsis 26. Un poquito antes de donde tenemos ahí en la pizarra. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y cuánto tiempo va a estar? Apocalipsis 23. Apocalipsis 23. Y lo arrojó al diablo al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que después de los 1000 años, el diablo va a quedar desatado por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque va a engañar a los impíos, va a tener tiempo para prepararse, para preparar armamento, para organizar la guerra. Y cuando Dios da la orden, las puertas de la ciudad se cierran y todos los impíos la rodean, supuestamente para tomar la ciudad, para la batalla. Pero ahí es donde cae fuego del cielo y los consume. ¿Otra pregunta? Escucho la voz. Ahora ya sabe por qué, ¿verdad? La Nueva Jerusalén tiene muro. Y por cierto, ¿saben de qué son los muros? De jaspe. De jaspe. Eso está en Apocalipsis 21. Y dice que son de jaspe, pero son transparentes como el cristal. ¿Saben cuánto mide de ancho el muro? 144 codos. Codo es medio metro. O sea, como 70 metros de ancho, de jaspe. El jaspe es la piedra más dura que existe en esta tierra. Es más dura que el diamante. Se dice que el diamante es durísima. Pero estando allá en Israel, fuimos a ver un lugar donde trabajan los diamantes. Y le pregunté, ¿con qué cortan el diamante? Y me contestó el hombre allí, se corta con piedra esmeril y se pule con piedra esmeril de jaspe, porque es más duro que el diamante. Y le dije, ¿y con qué cortan el jaspe? Me dice, con otro jaspe. No hay otra manera de cortarlo. Es tan y tan duro que ha sido sometido a temperaturas de más de 4000 grados centígrados y no le pasa nada, ni siquiera se calienta el jaspe. Cuando los impíos sean quemados, van a estar fuera de la ciudad y nosotros vamos a estar dentro del muro. El calor no lo va a derretir. Y aun si pudiera derretirlo el fuego, Dios nos va a proteger. Pero la pura verdad es que el muro es para separarnos de los que están afuera. Pero es de transparente como el cristal. Cuando un cristal
vidrio, usted, más grueso es el vidrio, más se amplía lo que está detrás del vidrio. La lupa es un vidrio grueso y cuanto más grueso es, más grande se ve. Ese muro tiene 70 metros de grosor. Nosotros vamos a estar dentro y lo que vemos detrás de los muros se va a ampliar miles de veces. Vamos a poder ver a kilómetros de distancia porque va a ser como un telescopio. Vamos a poder ver los rostros de las personas que se van a estar quemando afuera y los vamos a poder reconocer porque lo vamos a ver todo ¿cómo se dice? Magnificado, pero no de magno, de bonito, sino de grande. Todo eso va a ser ampliado y vamos a poder reconocer las personas que se están quemando en la parte de afuera. Y usted dice, oh, wow, y voy a ver a las personas que yo conocía quemándose. Lean un versículo. Salmo 137. Salmo 137. 37. Dice el versículo 34. Salmo 37, 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vamos a ver cuando los pecadores están siendo destruidos. ¿Más preguntas? Sí, si un ser querido nuestro se perdió, lo vamos a ver cuando son destruidos. Y usted dice, pero eso va a ser horrible. Después de eso, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más sufrimiento. Por eso necesitamos el tema de mañana. Mañana vamos a hablar de los muertos y del castigo de los impíos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que los impíos van a ser destruidos? ¿Cuánto tiempo se van a estar quemando? Eso tenemos que entender, porque si Dios los estuviera quemando por toda la eternidad, entonces sería un Dios que se deleita en ver sufrir a sus criaturas y no habría destrucción del mal, porque seguiría siempre lo malo en alguna parte del universo quemándose. Imagínense, si por más malo que haya sido la persona, que haya vivido 80 años en esta vida haciendo lo malo, ahora se tenga que quemar por siglos y siglos y siglos y siempre quemándose. Entonces eso inmortalizaría el mal, inmortalizaría el pecado. Pero la Biblia dice que no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor. No va a haber más muerte, no va a haber más sufrimiento, ni enfermedad, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuándo? Cuando Dios cree cielos nuevos y tierra nueva. Después que termine de purificar este mundo. Recuerden que el fuego es antiséptico. El fuego es purificador. Todo se purifica con fuego. Y el fuego destruye y limpia todo. El mundo va a quedar limpiado de todo pecado y entonces Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Bien, hermanos, el tiempo se nos fue. Conste que hoy terminé temprano, pero fueron ustedes con sus preguntas los que nos hicieron seguir un poquito más. Con mucho gusto lo hice, con mucho gusto. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a ponernos en pie y
Padre Santo y Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Cada una de estas preciosas almas, Señor, han entendido tu plan de salvación, han comprendido tu grande amor y vienen a aceptar el ofrecimiento gratuito de la salvación, porque lo único que tenemos que hacer es recibirlo, es aceptarlo. Pero también venimos a pedirte, a suplicarte que tú nos des un nuevo corazón, que pongas tu Espíritu Santo en nosotros, que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos liberte de la ley del pecado y de la muerte. Sella esta decisión en cada corazón y danos ese Espíritu Santo para transformarnos, para hacernos hijos obedientes, porque nosotros como carnales no podemos obedecer tu ley, pero queremos vivir eternamente en un mundo sin pecado, donde no habrá más maldad, ni desobediencia, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. Y por eso necesitamos que tú nos transformes. Danos de tu gracia y danos de tu Espíritu para ser nuevas criaturas. Permite que estas preciosas almas muy pronto puedan sellar su pacto de salvación contigo a través del bautismo. Gracias por escuchar nuestra oración. Lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús.